En el vasto universo del cine mexicano de los años 60 y 70, pocos nombres resuenan con tanta melancolía y belleza como el de Alicia Bonet. Su nombre evoca una época dorada, un periodo en el que el talento y la delicadeza se unían para crear leyendas. Nació como Alicia Bonet Sánchez, en una familia de clase media en Ciudad de México, en una época en la que el arte comenzaba a mezclarse con la modernidad y el país respiraba un aire de transformación cultural. Desde muy joven, su rostro angelical y sus ojos profundos llamaban la atención de todos los que la rodeaban. Nadie imaginaba entonces que esa niña, tímida y de sonrisa luminosa, se convertiría en uno de los rostros más recordados del cine mexicano, y que su destino estaría marcado por la tragedia. Alicia creció rodeada de historias, de canciones populares que su madre tarareaba mientras cocinaba, y de las luces parpadeantes de los cines del barrio, donde las estrellas de la pantalla grande parecían diosas inalcanzables. Fue allí donde nació su fascinación por el mundo del espectáculo. Su padre, un hombre severo pero protector, veía con escepticismo aquella pasión incipiente, temiendo que la industria del cine fuera demasiado dura para su hija. Sin embargo, la determinación de Alicia era más fuerte que cualquier obstáculo. Desde temprana edad mostró una inclinación natural hacia la actuación, participando en obras escolares y concursos locales donde su carisma brillaba sin esfuerzo. Su debut artístico no fue producto del azar, sino de una serie de coincidencias que solo el destino puede explicar. A los 13 años, un productor que asistía a una función escolar quedó impresionado por su talento y le ofreció una audición para un pequeño papel en televisión. Era la época en que las telenovelas comenzaban a conquistar a las familias mexicanas, y Alicia, con su pureza juvenil y mirada transparente, encajaba perfectamente en el ideal de la muchacha inocente y soñadora. Su aparición en la pantalla fue breve, pero bastó para que los espectadores se fijaran en ella. Desde ese instante, el público y la industria comprendieron que había nacido una nueva promesa. Durante los años siguientes, Alicia trabajó incansablemente, alternando sus estudios con rodajes y ensayos. Su disciplina y humildad la distinguían de muchas de sus contemporáneas. A diferencia de otras jóvenes estrellas que buscaban la fama inmediata, ella deseaba perfeccionarse. Aprender cada detalle del oficio, comprender los matices de la interpretación. Estudió teatro clásico, tomó clases de danza y canto, y se sumergió en el estudio del cine europeo, admirando a actrices como Sophia Loren y Brigitte Bardot, de quienes decía que habían convertido la sensualidad en arte. Sin embargo, Alicia no quería ser una copia, quería ser única, y lo logró. A mediados de los años 70, su carrera comenzó a despegar con una fuerza inesperada. Película tras película, fue consolidando una imagen de pureza, elegancia y misterio. Su belleza no era convencional. Tenía una dulzura melancólica, una mirada que parecía esconder secretos. Los críticos la llamaban el rostro más bello del cine mexicano, y el público la adoraba. Cada estreno en el que participaba era un acontecimiento. Los directores se disputaban su presencia. Los fotógrafos ansiaban retratar su perfil, y las revistas la mostraban como el ideal femenino de una generación. Pero detrás de aquella imagen perfecta se escondía una joven sensible, vulnerable y profundamente solitaria. Alicia Bonet nunca se acostumbró del todo a la fama. En las entrevistas, su voz se mantenía baja, sus respuestas breves, y aunque siempre agradecía al público, evitaba los escándalos y las fiestas. Era una artista introvertida en un mundo de excesos. Su refugio era la lectura, la música y los paseos solitarios por el bosque de Chapultepec, donde podía escapar, aunque fuera por unos minutos, de la presión constante del éxito. Fue durante una de esas etapas de esplendor, cuando conoció al hombre que cambiaría para siempre su vida. Julio Alemán, un actor consagrado y carismático, admirado por su talento y presencia escénica. Su relación con él se convirtió rápidamente en objeto de atención mediática. La diferencia de edad entre ambos, más de una década, generó controversias,
Pero Alicia parecía vivir un amor profundo, sincero, aunque lleno de contradicciones. Él representaba para ella una figura de admiración, casi paternal, mientras que para él, Alicia encarnaba la pureza y la juventud perdida. Era una relación intensa, marcada por la pasión y la inseguridad, que pronto comenzó a desgastarla emocionalmente. A pesar de los conflictos, la pareja compartió momentos de éxito profesional. Actuaron juntos en varias producciones, donde su química traspasaba la pantalla. Sin embargo, las tensiones en su vida privada eran cada vez más evidentes. Alicia, con su carácter delicado, no soportaba los celos ni la exposición pública. La prensa del corazón no dejaba de seguirlos, inventando rumores y alimentando escándalos. A veces, la joven actriz se encerraba durante días, evitando salir de casa. Su salud emocional empezó a deteriorarse. Algunos amigos cercanos recuerdan que, en aquellos años, la sonrisa de Alicia comenzó a desvanecerse poco a poco. El peso de la fama, la presión de la industria y las decepciones amorosas fueron calando en su espíritu. A medida que el tiempo avanzaba, Alicia parecía atrapada entre dos mundos, el de la artista admirada y el de la mujer que anhelaba una vida sencilla. Quienes la conocieron aseguran que soñaba con retirarse, formar una familia y vivir lejos de las cámaras. Sin embargo, la industria no perdona los silencios ni las pausas prolongadas. Cada ausencia suya era interpretada como un signo de declive, y las oportunidades comenzaron a disminuir. Los directores, que antes la buscaban con insistencia, ahora miraban hacia nuevas figuras emergentes. Alicia trató de reinventarse, aceptando papeles más maduros y dramáticos. Su interpretación en El amor, tiene cara de mujer fue elogiada por la crítica, que destacó su capacidad para expresar emociones complejas, sin recurrir al artificio. Sin embargo, el público seguía viendo en ella a la joven inocente de antaño, y esa percepción la encasilló. Su carrera, que había comenzado con un ascenso meteórico, entró en una etapa de estancamiento. Aún así, Alicia seguía siendo símbolo de belleza, aunque ya no de éxito. Esa dualidad entre la admiración y el olvido comenzó a corroer su autoestima. En medio de esa crisis personal, surgió otro amor, menos conocido pero más devastador. Un empresario que la cortejó con promesas de estabilidad y afecto. Pero aquella relación resultó ser una pesadilla. Manipulaciones, infidelidades y una dependencia emocional que llevó a Alicia al límite. Los que la conocían decían que ya no era la misma. Había perdido la luz en los ojos, su voz se había vuelto apagada, y en los rodajes mostraba una tristeza que las cámaras captaban, aunque el público no comprendiera del todo su origen. Durante los últimos años de su vida pública, Alicia comenzó a alejarse progresivamente del medio artístico. Se refugió en su familia, en sus pocos amigos leales, y en la espiritualidad. Buscó respuestas en la fe, en la meditación y en la lectura de textos filosóficos. Pero el peso del pasado era demasiado grande. En entrevistas tardías, cuando hablaba de su carrera, lo hacía con una mezcla de gratitud y melancolía. El cine me dio todo, pero también me quitó mucho, confesó una vez, con los ojos llenos de lágrimas. Esa frase, repetida años después por periodistas y fanáticos, se convertiría en un triste presagio. Alicia Bonet era consciente de su fragilidad, sufría de ansiedad y episodios depresivos que trataba de ocultar al público. En aquella época, hablar de salud mental era un tabú, especialmente para las figuras públicas. Ella temía ser catalogada como inestable o problemática, lo que podría cerrar las pocas puertas que le quedaban. Así, guardó silencio. Sus amigos más cercanos contaban que, en privado, lloraba durante horas, recordando los tiempos en que todo parecía posible. Pero el tiempo, implacable, había transformado su vida en una sucesión de nostalgias. A pesar de su sufrimiento, nunca perdió la elegancia ni la bondad que la caracterizaban. Era una mujer de alma noble, incapaz de albergar rencor.
Muchos la recuerdan visitando hospitales infantiles, donando anónimamente a orfanatos, o escribiendo cartas de apoyo a jóvenes actrices que la consideraban un modelo a seguir. Para ellas, Alicia Bonet era la encarnación del ideal artístico, belleza, talento y corazón. Pero, irónicamente, mientras inspiraba esperanza en otros, ella misma se sentía vacía. A finales de los 80, su nombre ya no aparecía en los créditos principales. Las nuevas generaciones apenas la recordaban y los productores dudaban en ofrecerle papeles relevantes. Su belleza seguía intacta, pero el brillo en su mirada había desaparecido. Las cámaras, que alguna vez la amaron, ahora la ignoraban. Ese olvido, más cruel que la crítica, fue el golpe final. En un mundo que idolatra la juventud, Alicia era considerada una reliquia de un tiempo pasado, y ese pensamiento la atormentaba. Sin embargo, incluso en el silencio de su retiro, su figura seguía siendo objeto de fascinación. Los cinéfilos la buscaban en viejas películas, los nostálgicos la recordaban en programas de televisión, y los periodistas intentaban entrevistarla sin éxito. Ella había elegido el anonimato, o quizá el anonimato la había elegido a ella. Vivía en una pequeña casa a las afueras de la ciudad, rodeada de recuerdos, fotografías y cartas amarillentas. Cada objeto parecía contar una historia, un fragmento de una vida que alguna vez fue luminosa. Así terminaba la primera etapa de la vida de Alicia Bonet. Un ascenso fulgurante, un amor tormentoso y una caída silenciosa. Pero lo más trágico aún estaba por venir. Su historia, marcada por la belleza y la tristeza, no había llegado a su fin. Lo que el público no sabía era que detrás de aquel retiro discreto se gestaba un desenlace devastador, una tragedia que conmocionaría a todos los que alguna vez la amaron o la admiraron. Tras el fulgor de sus años dorados, Alicia Bonet se adentró en un periodo de su vida marcado por la introspección, la soledad y la lucha interna. El público, que durante años había seguido con fervor cada paso de su carrera, comenzó a olvidarla poco a poco. Los cines ya no proyectaban su rostro luminoso en la gran pantalla, y las revistas que antes la llamaban la diosa del cine nacional, empezaron a dedicar sus portadas a nuevas estrellas. Sin embargo, para quienes la conocían, su ausencia no significaba retiro, sino una especie de exilio voluntario. Un intento desesperado por encontrar paz en medio del ruido del mundo. Alicia siempre fue una mujer sensible, profundamente espiritual, con una mirada que parecía contener más preguntas que respuestas. Durante los primeros años de su retiro, intentó adaptarse a una vida normal. Se dedicó a la jardinería, a la lectura y a pasar tiempo con sus sobrinos. Vivía en una pequeña casa en las afueras de Ciudad de México, rodeada de árboles, gatos y viejos pósters de sus películas favoritas. Pero el silencio que tanto había anhelado empezó a pesarle. En el mundo del espectáculo, desaparecer era sinónimo de morir lentamente, y Alicia lo comprendía. Sin la cámara, sin el público, sin la emoción de un rodaje, se enfrentó a su propio vacío. El cine había sido su razón de vivir, y también su condena. En entrevistas antiguas solía decir, el cine te da una identidad, pero también te la arrebata cuando dejas de ser útil. Esa frase, ahora resonante, describía con precisión el conflicto que la devoraba. Los años pasaban, y las ofertas laborales eran cada vez más escasas. Algunos directores de televisión le ofrecieron papeles secundarios, pero ella los rechazó con cortesía. No quería que la recordaran como una sombra de lo que había sido. Su orgullo, su dignidad artística, le impedían aceptar proyectos mediocres. Así, poco a poco, se fue apartando del todo. Durante esa etapa, mantuvo correspondencia con algunos amigos del medio. Una de sus cartas, que años más tarde saldría a la luz, revelaba su estado emocional. A veces me miro al espejo y no reconozco a la mujer que fui, aquella que soñaba, que creía en los finales felices. El tiempo no solo cambia el rostro, también cambia el alma. Pero sigo agradecida.
porque amé el arte más de lo que amé a cualquier persona. Esas palabras retrataban a una mujer desgarrada por la nostalgia, pero aún capaz de reflexionar con profundidad sobre su destino. Alicia Bonet no era solo una actriz, era una artista en el sentido más pleno, una mujer que había entregado su vida a un ideal estético y espiritual. En los años 90 reapareció brevemente en algunos eventos culturales. Su presencia era recibida con ovaciones. El público no había olvidado del todo su magnetismo. Sin embargo, tras las cámaras, se la veía frágil, casi etérea. Había perdido peso, sus ojos parecían cansados, y su sonrisa, aunque sincera, escondía un dolor que no lograba disimular. Los periodistas notaron su reticencia a hablar del pasado. Cuando le preguntaban por sus antiguos amores, o por su relación con Julio Alemán, respondía con evasivas. «El pasado está escrito», decía, «y yo ya no tengo tinta para corregirlo». Ese misterio alimentó aún más la leyenda de Alicia Bonet. Los medios comenzaron a especular sobre su vida privada. Se decía que había sufrido una depresión severa, que había perdido su fortuna en malas inversiones, o incluso que había sido víctima de un engaño sentimental. Nadie sabía con certeza la verdad, porque Alicia había aprendido a proteger su intimidad con un celo casi sagrado. Lo único que parecía evidente era su aislamiento. La soledad, sin embargo, no era su enemiga, era su forma de sobrevivir. En su jardín, entre las flores que ella misma cultivaba, encontraba consuelo. Leía poesía de Neruda, Rilke y Octavio Paz, escuchaba música clásica y escribía diarios que nunca mostró a nadie. En ellos reflexionaba sobre la fama, el amor, la pérdida y la identidad femenina. Esos escritos, descubiertos tras su muerte, revelaron una mente lúcida, filosófica y una sensibilidad poco común. En uno de esos fragmentos escribió: «Ser hermosa fue mi bendición y mi maldición. El público me adoraba por mi rostro, pero pocos miraron mi alma. Me quisieron como imagen, no como persona». Esa frase se convertiría años después en el epitafio que sus admiradores colocarían sobre su tumba. Alicia no volvió a casarse. Hubo rumores de un romance con un pintor español que conoció durante una exposición, pero aquella relación, si existió, fue breve y discreta. A esas alturas, Alicia ya no buscaba el amor romántico, buscaba comprensión. Había aprendido que el afecto superficial del mundo artístico no podía llenar el vacío de la soledad. «En este medio todos te abrazan mientras brillan las luces», decía, «pero nadie te busca cuando se apagan». Su desencanto era total. A mediados de los 90, su salud comenzó a deteriorarse. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad autoinmune que afectaba a su sistema nervioso. Los síntomas eran dolorosos: fatiga, pérdida de equilibrio y frecuentes episodios de desmayo. Pero fiel a su carácter reservado, decidió ocultarlo al público. «No quiero que me recuerden enferma», le dijo una vez a su hermana. Continuó llevando una vida tranquila, aunque cada vez más limitada. Aún así, su espíritu artístico no desapareció. Pintaba, escribía y ocasionalmente daba clases privadas de actuación a jóvenes aspirantes que acudían a ella buscando consejo. Muchos de ellos, años después, la describirían como una maestra exigente, pero profundamente humana. En sus últimos años, Alicia también se involucró en obras benéficas. Participaba en programas de alfabetización y en campañas para la protección de los animales. Su bondad era silenciosa, pero constante. No buscaba reconocimiento, solo propósito. Era su forma de reconciliarse con un mundo que le había dado tanto y le había quitado tanto más. Pero, a pesar de su serenidad exterior, seguía arrastrando heridas invisibles. Las noches eran su momento más difícil. Sus familiares contaron que sufría insomnio crónico y que a veces hablaba sola, como si conversara con su yo del pasado. En una de sus notas finales, escribió: «Mi mente es un teatro vacío donde las luces se apagaron. A veces escucho los aplausos que ya no existen».
Esa melancolía era la prueba de que la herida entre la artista y la mujer nunca terminó de cicatrizar. En el año 2000, la cadena de televisión mexicana decidió rendirle homenaje con un programa especial. Alicia aceptó aparecer, aunque con cierta reticencia. Su intervención duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para emocionar al país entero. Vestida con un elegante vestido blanco, habló con serenidad sobre el paso del tiempo y la fugacidad de la fama. La belleza no se mide en el espejo, sino en lo que dejamos cuando nos vamos. Si el público aún me recuerda con cariño, entonces no todo fue en vano. Sus palabras provocaron lágrimas en el estudio. Fue la última vez que apareció públicamente. Después de aquella emisión, volvió a desaparecer por completo de la vida mediática. En los años siguientes, se rumoreó que se había mudado al extranjero, que vivía en España o Argentina, o incluso que había ingresado en un convento. La realidad era mucho más simple. Seguía en México, pero en un estado de retiro casi total. Alicia Bonet, el rostro más bello del cine mexicano, vivía ahora entre las sombras, aferrada a los recuerdos. En sus días más lúcidos, escribía cartas que nunca enviaba, dirigidas a sus antiguos compañeros de rodaje o a los directores que la habían descubierto. Algunas de esas cartas fueron halladas en su escritorio tras su fallecimiento. En una de ellas, fechada en 2007, se leía: «El arte me salvó, pero también me mató lentamente. No me arrepiento, porque cada lágrima derramada frente a una cámara fue real. Viví a través de mis personajes, y quizá por eso nunca aprendí a vivir como Alicia». La frase resume la tragedia de muchas figuras del espectáculo. Confundidas entre el personaje público y la persona privada, terminan perdiendo su identidad. Alicia fue consciente de ello, y aún así, aceptó su destino con una dignidad admirable. Su familia, preocupada por su estado emocional, intentó convencerla de mudarse con ellos a la capital, pero ella se negó. «Mi casa es mi refugio», respondía. A pesar de sus dolencias, se mantenía independiente, cuidando sus plantas y escribiendo a diario. Quienes la visitaban hablaban de un ambiente sereno, lleno de fotografías antiguas y aromas a jazmín. Sin embargo, detrás de esa calma aparente, había un profundo cansancio vital. La actriz que había conquistado corazones con su mirada triste, ahora se enfrentaba al último acto de su propia historia. El año 2008 marcó el comienzo del desenlace. Su salud empeoró drásticamente, y los médicos le recomendaron hospitalización. Alicia se negó. No quería morir en un hospital, bajo luces frías y rodeada de desconocidos. «Si el destino me llama, que me encuentre aquí, entre mis recuerdos», dijo a su hermana menor, que la acompañó hasta el final. Las semanas siguientes fueron de silencio absoluto. No respondía a llamadas, no recibía visitas. Parecía prepararse, poco a poco, para despedirse del mundo. Una mañana de otoño, el 28 de octubre de 2008, su vecina notó que la puerta de su casa estaba entreabierta. Al entrar, la encontró recostada en su sillón favorito, con un libro de Rilke sobre el pecho. Había partido en paz, sin dolor aparente. Tenía 56 años. La noticia de su muerte conmocionó a México y a toda América Latina. Los periódicos publicaron titulares como «Adiós al rostro más bello del cine mexicano» y Alicia Bonet, la actriz que amó el silencio. Los fans llenaron las redes de mensajes, los canales de televisión transmitieron sus películas, y durante varios días, su nombre volvió a brillar como en sus mejores tiempos. Pero la historia no terminó ahí. Detrás de su aparente serenidad, había un misterio. El informe médico oficial reveló que la causa de su muerte fue una sobredosis accidental de medicamentos para dormir. Algunos lo interpretaron como un accidente, otros como un acto de desesperación. Su familia, con discreción, evitó comentarios. Sin embargo, entre los amigos más cercanos, el sentimiento era unánime. Alicia estaba cansada de vivir. Había luchado demasiado tiempo contra su propia tristeza, y aquel último sueño fue su manera de descansar.
La noticia reabrió viejas heridas en la industria cinematográfica. Muchos de sus compañeros expresaron su dolor públicamente. Julio Alemán, su antiguo amor, declaró entre lágrimas: Alicia era pura luz, no había falsedad en ella. Su tristeza era tan real como su talento. Perdimos a una mujer única, una actriz que no se repetirá jamás. Las palabras del actor resonaron profundamente, y los medios revivieron con nostalgia los tiempos en que ambos formaban la pareja más admirada del cine nacional. A partir de entonces, el mito de Alicia Bonet se transformó en leyenda. Su rostro volvió a aparecer en murales, documentales y homenajes, pero la mujer detrás de ese rostro permaneció envuelta en un halo de misterio. En los años posteriores, los críticos comenzaron a revalorar su obra. Películas que habían pasado desapercibidas en su momento fueron redescubiertas, y se destacó su capacidad para expresar dolor con una sutileza pocas veces vista. Algunos estudiosos del cine la compararon con figuras trágicas como Marilyn Monroe o Dolores del Río, mujeres admiradas por su belleza, pero destruidas por la soledad y las presiones de la fama. En México, su legado comenzó a ser visto no solo como el de una actriz, sino como el de un símbolo de una generación que vivió entre el glamour y la tristeza. El tiempo, finalmente, le dio justicia. Pero para Alicia Bonet, esa redención llegó demasiado tarde. La muerte de Alicia Bonet no fue solo el final de una actriz admirada, sino el cierre de una era. Para muchos, su partida marcó el símbolo más puro de cómo la belleza, la fama y la soledad pueden entrelazarse hasta volverse indisolubles. En los días que siguieron a su fallecimiento, los medios mexicanos se llenaron de homenajes, recordatorios y documentales improvisados. La nación entera pareció despertar de un largo sueño, reconociendo, quizás demasiado tarde, el valor de aquella mujer que había iluminado sus pantallas. Su funeral fue íntimo, tal como ella lo había deseado. No hubo pompa ni discursos grandilocuentes, solo su familia, algunos amigos del medio y un puñado de admiradores se reunieron frente a su féretro cubierto de flores blancas. En el aire, se percibía una mezcla de tristeza y veneración. Muchos recordaban su primera aparición en cine, su voz suave, sus gestos precisos. Otros murmuraban que Alicia había sido demasiado buena para este mundo. Su hermana menor, conmovida, pronunció una frase que se grabó en la memoria de todos los presentes. Alicia no murió, solo se cansó de esperar que la comprendieran. Esa oración resonó como una sentencia poética, porque en efecto, la vida de Alicia Bonet había sido una búsqueda constante de comprensión, del público, de sus colegas, de los hombres que amó, y finalmente, de sí misma. Pocos días después, comenzaron a circular homenajes televisivos. Los canales retransmitieron sus películas más emblemáticas: El amor tiene cara de mujer, El cielo y tú, La sonrisa del ángel. Las redes sociales, que por entonces empezaban a adquirir fuerza, se llenaron de fotografías antiguas, fragmentos de entrevistas y mensajes de admiración. Una generación entera que había crecido con su imagen en blanco y negro, descubría ahora la dimensión humana detrás del mito. Y los jóvenes, que nunca la habían visto en vida, se fascinaban con aquella actriz de rostro perfecto y mirada infinita. Con el paso de los meses, críticos e historiadores comenzaron a revisar su obra desde una nueva perspectiva. Antes, se la consideraba solo una figura de belleza, un icono estético, pero tras su muerte, se reveló la profundidad de su talento. En 2010, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara organizó una retrospectiva dedicada a ella bajo el título Alicia Bonet, la mujer que soñó en silencio. Se proyectaron copias restauradas de sus películas y se presentaron cartas inéditas que mostraban su faceta más introspectiva. Fue entonces cuando el público comprendió que la verdadera tragedia de Alicia no fue su muerte, sino su invisibilidad en vida. Entre los materiales expuestos, había un diario personal donde escribía sobre su relación con el público y el arte.
En una de sus últimas entradas anotó: "A veces pienso que el público ama a las actrices porque no puede amarlas en la realidad. Somos espejos de sus deseos, no personas. Nos miran, nos aplauden, pero no nos ven". Esa frase, cargada de lucidez y tristeza, revelaba el conflicto esencial de su existencia, la imposibilidad de conciliar el mito con la mujer. Alicia Bonet había sido convertida en un símbolo, pero los símbolos, por definición, carecen de humanidad. Nadie preguntó jamás qué sentía, qué temía o qué soñaba fuera de las cámaras. Durante la década siguiente, su figura alcanzó un nuevo estatus, el de musa trágica del cine mexicano. Escritores, directores y artistas plásticos encontraron en ella una fuente de inspiración. Se publicaron biografías, documentales y ensayos que analizaban su legado. En 2015, una joven directora mexicana, Elena Ugalde, estrenó un largometraje titulado El rostro perdido, inspirado libremente en la vida de Bonet. La película retrataba la historia de una actriz olvidada que muere sola después de haber sido adorada por millones. La crítica la describió como una carta de amor al silencio de Alicia. El film ganó premios internacionales y reavivó el debate sobre el papel de las mujeres en el cine latinoamericano y la presión de los estereotipos. A partir de ese momento, el nombre de Alicia Bonet se convirtió en un emblema cultural. Universidades y academias de arte comenzaron a incluir su figura en estudios sobre género, fama y representación mediática. Su vida fue analizada como ejemplo de cómo la industria cinematográfica puede crear ídolos para luego devorarlos. En 2018, el Museo Nacional de Arte inauguró una exposición titulada Ecos de la Belleza, en la que se mostraban retratos de grandes actrices mexicanas de la época dorada, con Alicia Bonet como figura central. En el panel de entrada podía leerse: "Su rostro fue su pasaporte al cielo", y también su condena en la tierra. A pesar de todos los homenajes, la historia de Alicia seguía envuelta en sombras. Su muerte, oficialmente catalogada como accidental, continuó generando teorías. Algunos afirmaban que había dejado una carta de despedida que su familia decidió no divulgar. Otros sostenían que simplemente había tomado más medicación de la habitual, agotada por el insomnio y la enfermedad. Sea como fuere, su partida siguió siendo un misterio, acorde con la naturaleza enigmática de su vida. El tiempo, sin embargo, suavizó el dolor y amplificó el mito. Cada año, en el aniversario de su muerte, grupos de admiradores se reunían frente a su tumba en el Panteón francés para dejar flores, fotografías y notas escritas a mano. "Gracias por tu luz, nunca te olvidamos, tu mirada sigue viva". El mármol blanco de su lápida estaba grabado con una simple inscripción: Alicia Bonet, 1952-2008. Vivió entre la luz y el silencio. Esa frase, elegida por su hermana, se convirtió en un mantra para sus seguidores. Más allá de su trágico destino, la figura de Alicia Bonet trascendió el tiempo. Para muchos artistas jóvenes, su historia representó una advertencia. La belleza puede ser un don, pero también un peso insoportable. En talleres de actuación, los profesores mencionaban su nombre para hablar de la honestidad interpretativa, esa capacidad de sentir cada palabra como si fuera real. Porque Alicia, más que actuar, vivía sus papeles. Y eso, paradójicamente, la agotaba emocionalmente. Su legado también abrió un debate sobre la salud mental en el mundo del espectáculo. Varias generaciones de actrices hablaron públicamente de la necesidad de cuidar la mente tanto como la imagen. En 2020, el Instituto Mexicano de Cinematografía creó la beca Alicia Bonet, destinada a apoyar a jóvenes intérpretes en riesgo de abandono profesional por problemas psicológicos. Fue un gesto de justicia poética. El nombre de una mujer que había sufrido en silencio ahora serviría para proteger a otras. El mito de su belleza, por otra parte, siguió fascinando. Revistas especializadas publicaron reportajes sobre la perfección facial de Alicia Bonet, comparándola con los estándares contemporáneos. Sin embargo,
Quienes la conocieron insistían en que su atractivo no se limitaba a sus rasgos. No era su rostro, era su aura, escribió un periodista veterano. Tenía una serenidad que hipnotizaba, una tristeza que te obligaba a mirar más de una vez. Aquella melancolía, tan visible en sus ojos, era lo que hacía imposible olvidarla. Alicia Bonet encarnó la belleza como destino, no como adorno. En cada escena, su rostro parecía contar una historia paralela a las palabras del guión, una historia de amor, pérdida y deseo de trascendencia. Y aunque el público solo vio la superficie, quienes estudiaron su obra comprendieron que su talento residía precisamente en esa contención emocional. Era una actriz de silencios, de gestos mínimos, de miradas que lo decían todo. Por eso, décadas después de su muerte, sus interpretaciones siguen pareciendo modernas, casi atemporales. Con el paso de los años, también surgieron nuevas generaciones de cinéfilos que redescubrieron su figura a través de Internet. Plataformas digitales comenzaron a incluir sus películas restauradas, y los foros de discusión se llenaron de jóvenes que, sin haber vivido su época, sentían una profunda conexión con ella. Algunos comparaban su historia con la de actrices internacionales que habían sufrido destinos similares, pero en todos los comentarios se repetía una idea. Alicia Bonet fue el reflejo más humano de la fragilidad detrás del glamour. En 2025, al cumplirse 17 años de su muerte, se anunció la producción de un documental biográfico titulado Alicia. El último suspiro de la belleza. Dirigido por una cineasta mexicana de renombre, el proyecto buscaba no solo retratar su vida, sino también explorar el contexto histórico y social que la moldeó. El documental recogía testimonios inéditos de familiares, amigos y críticos, así como fragmentos de su voz en entrevistas olvidadas. Uno de los momentos más conmovedores era una grabación en la que Alicia, con tono sereno, decía: «Si algún día mi historia sirve para que alguien se sienta menos solo, entonces todo habrá tenido sentido». Esa frase, sencilla y honesta, se convirtió en la esencia del documental. Y así, la mujer que en vida había sido víctima de la incomprensión, finalmente encontró comprensión póstuma. Hoy, el nombre de Alicia Bonet evoca tanto admiración como tristeza. Representa una época en que el arte era romántico, pero cruel, en que las actrices eran veneradas, pero también abandonadas cuando el brillo se apagaba. Su legado no es solo cinematográfico, es moral, humano, espiritual. Nos recuerda que detrás de cada sonrisa de la pantalla puede haber un alma herida que busca amor, no aplausos. En los últimos minutos de Alicia, el último suspiro de la belleza, una voz en off resume su vida con estas palabras: Alicia Bonet fue un reflejo de la luz y la sombra. Murió joven, pero dejó un resplandor que ni el tiempo ni el olvido pudieron apagar. Y mientras la imagen de su rostro se desvanece lentamente en blanco y negro, el espectador siente que aquella mirada sigue viva, como una promesa incumplida, como un eco que atraviesa generaciones. Porque, en el fondo, Alicia Bonet nunca se fue del todo. Vive en las películas, en las cartas, en las lágrimas de quienes la recuerdan. Vive en cada mujer que lucha por ser valorada más allá de su belleza. Vive en la memoria colectiva de un país que, aunque tardó en comprenderla, finalmente aprendió a amarla por lo que realmente fue. Una artista de alma pura. Una mujer que convirtió su dolor en arte y su silencio en eternidad.